Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevos. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño. Que se haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, pon tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevos. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño. Nuestra casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús, Jesús. Muy buenas noches, Dios le bendiga. Comenzamos una nueva transmisión de la Iglesia de Dios Pentecostal de Payaco. Nos alegramos mucho que nos acompañe, deseamos que Dios bendiga su vida a través de la palabra, a través de las alabanzas, que usted se goce y se alegre en el Señor. Le invitamos a acompañarnos durante todo el culto, a que no se desconecte, sino que permanezca conectado para dedicar este tiempo, apartar este tiempo para alabar al Señor, para poder disponer y recordar lo bueno que ha sido el Señor con nosotros, lo bueno que ha sido Dios y lo necesitados que somos de Él, que sin Él no somos nada. Necesitamos la gracia del Señor, necesitamos de su amor, de su bondad, su compañía. Hay días difíciles, hoy estamos viviendo un tiempo muy difícil a nivel mundial, aunque aparentemente ha mejorado la situación en nuestro país, quizás en nuestra comuna falta aún un poquito, que mejore más todavía, pero sobre todas las cosas el Señor ha estado con nosotros y nos ha guardado. Es verdad que hay personas que no la han pasado muy bien, que han sufrido, ¿verdad?, la enfermedad o las consecuencias de esta enfermedad, pero es bueno reconocer que todavía tenemos esta oportunidad que Dios nos da de encontrarnos con Él. Toda esta situación es un llamado de atención del Señor para nosotros, para que nos acordemos de Él, para que nos acordemos, a que alcemos a Dios nuestra mirada
y le pidamos a Él el socorro, porque de Él viene nuestra ayuda. Él es nuestro guardador. Él nos invita a que confiemos en Él. Confíe usted en el Señor. Confíe usted en Dios. Deje que Dios le ayude. Deje que Dios le ayude. Hable usted con el Señor y va a ver cómo Dios va a actuar a su favor. El Señor le bendiga. Le invitamos a que continúe en la transmisión gozándose y alegrándose con las alabanzas. Dios le bendiga. Pasa el tiempo aquí, paz mi espíritu se encuentra quieto en ti. Ya mi ansiedad se ha quedado afuera y no nos vemos más. Es el día que buscando fue encontrado por tu amor. Ya no hay duda, no hay vacío en mi interior. Que pase el mundo con sus años, sus minutos y segundos, que la eternidad la pasaremos juntos, que mi vida y mi morir se encuentra en ti. Sin comparación, no hay nada mejor que ser hallado aquí, descansando en tu interminable amor, en tu gran amor por mí. Los ojos de mi fe me han dejado ver que pase lo que pase, permanece siempre fiel. Dios, tú eres fiel. Que pase el mundo con sus años, sus minutos y segundos, que la eternidad la pasaremos juntos, que mi vida y mi morir se encuentra en ti, solo en ti. Que pase el mundo, que ya nada que en él hay me satisface. El tesoro más hermoso en mi alma yace, y en sus ojos veo la luz para seguir, para seguir. Solamente en ti. Desde el día que buscando fue encontrado por tu amor, ya no hay duda, no hay vacío en mi interior. Oh mi Dios, creí que no existías, que eran fábulas contadas por la gente, pero sé que tú eres real, te siento en mi ser, te quiero hoy cantar, pero sé que tú eres real, te siento
bendiciéndote, diciendo aleluya, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios. Aquí están mis manos adorándote, aquí está mi voz agradeciéndote, diciendo aleluya, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios. Amén, hermano. Bueno, este es el devocional. El devocional se encuentra en San Marcos capítulo 4 del versículo 35 en adelante. Dice: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, que echaba las olas a la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose respondió el viento y dijo: Calla, enmudece. Y cesó el viento y hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar lo obedecen? ¿No es cierto? Aquí podemos ver en este pasaje el poder de Dios, ¿no es cierto? Que decía que él estaba navegando, estaba durmiendo en popa, y ¿no es cierto? Vino una gran tempestad, y los marineros que iban con él le dijeron que ¿por qué duerme si estaba esta gran tempestad? Jesús le respondió, les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Porque ¿cómo se llama esto? Porque los hombres temían que le pasaran algo, pero sabemos que en medio de la tempestad podemos entender, cuando estamos en nuestra tempestad, el Señor nos va a calmar esa agua, esa tormenta, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ser como los marineros, ¿no es cierto? Que vamos a decir que cómo hizo eso el Señor. Pero sabemos que Dios es todopoderoso, tiene grande misericordia, y solamente en Él podemos confiar. Amén. Esto es lo que siento hablar, y para el Señor sea honra y gloria. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿quién la salará?
no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Misericordia está conmigo, puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti, con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Misericordia está conmigo, puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti, con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana. Misericordia está conmigo, puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti, con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día. Si tengo una fe chiquitita, como una semillita, Dios puede hacer que una montaña grandota, grandota, grandota se pueda mover. Si tengo una fe chiquitita, como una semillita, Dios puede hacer que una montaña grandota, grandota, grandota se pueda mover.
Amén. Para el Señor la honra y la gloria. Solo tu amor pudo cambiar mi herido corazón, que no había sido atendido hasta ahora, de que a nadie le importaba mi dolor. Solo tu amor pudo llenar mi vida y restaurar de aquellas cosas que lo habían dañado, causando con el tiempo un gran rencor. Pero tu amor me liberó, ayudándome, sosteniéndome. Pero tu amor en mí obró, entregándome un nuevo corazón. Solo tu amor pudo llenarme, solo tu amor pudo cambiarme, mi Dios. Y aunque todo lo buscara en otras partes, no encontraría lo que tú me das, porque tu muerte fue tan grande que no sé cómo pagarte, Señor. Solo quiero entregarte toda mi vida, junto a ti vivir mis días. Solo tu amor llena mis días de felicidad, encontrando las cosas simples, hermosas, las obras de tu mano embellezo. Solo tu amor es el que me ayuda a perdonar. Tú transformas tempestad en dulce calma, cambiando el odio por profundo amor. Solo tu amor me liberó, ayudándome, sosteniéndome. Pero tu amor en mí obró, entregándome un nuevo corazón. Solo tu amor pudo llenarme, solo tu amor pudo cambiarme, mi Dios. Y aunque todo lo buscara en otras partes, no encontraría lo que tú me das, porque tu muerte fue tan grande que no sé cómo pagarte, Señor. Solo quiero entregarte toda mi vida, junto a ti vivir mis días. Amén. La palabra del Señor la encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 4, en el versículo número
14. Damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Amén. Pablo enfrenta el problema de la circuncisión. La circuncisión era una tradición, un rito, en el que al hombre a los 8 días de haber nacido se le cortaba una parte de su prepucio. Era una señal que Dios le había dado a Abraham. Cuando Abraham no podía tener hijos, Dios le prometió que iba a tener un hijo y una gran descendencia, y que de su descendencia iba a nacer un pueblo que iba a ser el pueblo de Dios, y que de ese mismo pueblo de Dios iba a llegar la promesa incluso hasta el Salvador Jesucristo, el Mesías prometido. Entonces, la forma en que Dios utilizó con Abraham para sellar el pacto, como la muestra, como la firma que hoy día se hace, que va uno al hacer un contrato va a un notario, en esa época la señal del pacto era la circuncisión. Y mientras el pueblo lo practicara, mientras el pueblo, realizara ese ritual, era una señal de que ellos también estaban dentro de ese pacto, estaban cumpliendo su parte del pacto. Por otra parte, el rito era el símbolo del pacto. Tampoco tenía un valor espiritual, no tenía en términos de que la persona que lo practicara sería más apreciado por Dios o menos apreciado, sino que era la señal del pacto, era decir, yo estoy en este pacto, yo estoy en este contrato, yo soy parte de este contrato. Entonces, cuando llega el apóstol Pablo, había muchos judíos que se habían convertido al Señor y para ellos la circuncisión seguía siendo muy importante, porque para su nación entera era importante. No olvide usted que el pueblo de Israel tenía esta historia que para ellos era fundamental, representaba las raíces de su religión. Pero lo que ellos no entendían es que la promesa que se da a Abraham, todas las promesas que Dios le da a Abraham se cumplen en Cristo. Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, a través de él iban a ser benditas todas las naciones. Por lo tanto, el pueblo no entendía que ya para agradar a Dios no era necesario seguir la circuncisión. El pacto se había cumplido, el pacto estaba frente a sus ojos el cumplimiento. Por lo tanto, esa señal quedaba en el pasado y ahora lo que había que hacer era rendirse a Cristo. Ellos ya habían recibido lo que esperaban, por lo tanto no tenían que continuar con el ritual. Eso era algo que les costó mucho entenderlo y de hecho los judíos que se convertían al cristianismo, como yo les decía, seguían practicándolo e incluso exigían de que aquellas personas que no eran judías y que se convertían al Señor también lo practicaran. Pablo entendía claramente de que en Cristo se había cumplido la ley, esa parte de la ley, y que por lo tanto ya no necesitaba guardarla. Luego de mucha controversia, de muchas discusiones, dice que se reunieron los discípulos los apóstoles en este caso, para tratar este tema en Jerusalén, y el libro de los Hechos nos narra de que ellos acordaron, dirigidos por el Espíritu Santo, de que al hombre ya no se le iba a exigir la circuncisión, que no era algo que el hombre debía seguir amarrado a eso, sino que al contrario, ahora él debía guardar la fe en Jesucristo, que esa era la señal del pacto, creer en Cristo como nuestro Salvador personal. El problema de este tema de la circuncisión no era tanto hacerlo, porque en la práctica, como no tenía valor, si lo hacía o no lo hacía, no tenía relevancia. Pero por otra parte, el simbolismo, lo que significaba, era lo que Pablo entendía perfectamente, que ahora eso había quedado atrás. Había que servir a Cristo. Ya hemos explicado en algunos cultos anteriores que la ley estaba compuesta por diferentes ámbitos y dentro de eso había un ámbito moral, ¿verdad? Un ámbito de leyes que tenían que ver con la forma en que interactuaba el hombre dentro de la sociedad, que regían a la nación. También tenía que ver con normas sanitarias y también con normas religiosas. Y esas normas religiosas, esos rituales, esos ceremoniales, en Cristo se cumplieron. Por lo tanto, Pablo entendía muy bien que ya no era necesario cumplir esos rituales, sino que ahora la señal del pacto era creer en Cristo, recibirle en nuestro corazón. Y eso era lo que le enseñaba, y le tocó vivir algunos momentos difíciles porque había gente que no lo entendía, y que con el tiempo, ¿verdad?, la palabra del Señor fue ganando los corazones y por lo tanto las personas fueron entendiendo que ya no debían seguir apegados a este ritualismo del judaísmo.
Dentro de ese grupo de cristianos había también una cantidad de personas que consideraba que con solo guardar la ley era suficiente. Era como que habían hecho una mezcla entre lo que era el judaísmo y lo que era el cristianismo, y habían tomado lo que más le convenía de ambos lados y habían formado su propia religión. Entonces Pablo les muestra y les habla a través del versículo que hemos leído y les dice: la promesa de Dios, todo el favor de Dios, toda la misericordia de Dios, ¿somos herederos de ella a través de la ley o a través de la fe? La pregunta era muy importante. Si ellos decían de la ley, era porque en realidad desconocían a la figura de Cristo como Salvador. Y si decían de la fe, tenían que abandonar el ritual anterior, el ritual judío, ¿cierto?, incluyendo la circuncisión. Entonces, Pablo se toma de esto para mostrarnos a todos de que nuestra relación con Dios no gira en torno a rituales, sino en torno a la fe. Esta es la parte del mensaje que nos toca a nosotros hoy día. Si bien es cierto, no tenemos la complejidad de todo el ritual judío, de todo lo que significaba esos ceremoniales, para nosotros son muy ajenos porque vivimos en otra cultura. Pero sí hay algo muy importante que enseña Pablo y que tiene que ver con esta pregunta. Con esta pregunta, ¿verdad?, que en el fondo con cierta retórica se hace. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué heredamos la gracia de Dios? ¿A través de la ley o a través de la fe? Podríamos ponerlo hoy día en una situación actual y decir: mire, nosotros somos hijos de Dios por cumplir las reglas de la religión o por creer en Cristo y guardar la palabra. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? Lamentablemente vivimos una época donde algunas personas se conforman con cumplir ciertos rituales, con venir a la iglesia, con tener una Biblia, con poner la Biblia en un lugar importante de la casa, la Biblia abierta, ¿verdad? Con cuando uno tiene algún problema, alguna dificultad, entonces voy a la iglesia, acudo a la iglesia para que me ayuden a orar, para que me orienten en lo que de la decisión que tengo que tomar, o en términos de mis dificultades o mi enfermedad. Que si bien es cierto, la persona es libre de venir al Señor Jesucristo en el momento que lo desee, pero el Evangelio se plantea de otra forma. El Evangelio no se plantea como un acto religioso. Cuando nosotros transformamos toda nuestra fe en Cristo, solo en una suma de rituales, en algunas cosas que logran convivir dentro de nuestra vida y de nuestras acciones con muchas otras cosas que no son agradables a Dios, hacemos una mezcla y hacemos una propia religión. Una religión a nuestra medida y que al final de cuentas no es la que Dios quiere. Y empezamos a decepcionarnos porque creemos que con esa religión vamos a agradar a Dios. Dios va a contestar nuestra oración, Dios va a acudir en nuestra ayuda, y con el correr del tiempo nos damos cuenta que mi fe es irrelevante. Que en realidad cuando oro me da la impresión que Dios no me está escuchando. Pero el problema no es Dios. El problema es que yo he construido algo, ¿verdad?, pensando agradar a Dios, pero en realidad me estoy agradando a mí mismo. Y eso es lo que le parecía a los judíos con los que Pablo hablaba en esa época, que eran cristianos, pero que guardaban cierta parte de la ley judía y guardaban cierta parte del Evangelio y construían su propia religión. Por eso Pablo les dice, ¿verdad?, que de quién es la herencia celestial o de quién es la herencia como hijo de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? ¿Los que guardan la ley o los que guardan la fe? En realidad Pablo no lo plantea como una pregunta, yo lo estoy planteando como un cuestionamiento, pero Pablo lo plantea como una afirmación. Pablo dice: mire, si yo creo que soy heredero de las promesas de Dios, de todo el favor de Dios a través de la ley, entonces, ¿para qué me sirve la fe? La fe es vana. Entonces, es vana significa que no tiene valor, que no tiene ninguna utilidad. Entonces Pablo tenía muy claro de que la salvación y toda nuestra relación con Dios es en torno a la fe. En nuestros días podríamos verlo, que las personas nos conformamos con guardar la religión. Hacemos actos religiosos, pero nunca le hemos entregado nuestro corazón al Señor. Nunca le hemos rendido nuestra vida. Somos personas que cuando se habla de Dios, ¿verdad?, actuamos con reverencia. Cuando venimos a la iglesia, actuamos con reverencia. En ciertos momentos de nuestra vida, en ciertas fechas importantes de nuestra vida, acudimos a la iglesia y somos reverentes, ¿verdad? Y públicamente, a lo mejor también hablamos con respeto de la religión de Dios, de lo que creemos. Y actuamos de cierta forma, guardando todas las formas, pero no el fondo. Y eso es lo fundamental. Aquí es donde la palabra del Señor nos enfrenta. Y nos dice primero que en realidad yo no puedo construir una religión a mi manera, a mi forma, porque eso en eso no está basado nuestra relación con Dios.
En realidad Dios está en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Por lo tanto, quien pone las reglas es Dios. Y Él ha establecido a través de su palabra la forma en que nosotros debemos relacionarnos con Él. Y Dios quiere relacionarse con nosotros a través de, primero, la oración, ¿verdad? A través de que nosotros podamos comprender la palabra, a través de escucharla, de congregarnos, pero también tiene que ver con mi vida interior, con lo que pasa en mi corazón. Porque yo puedo desear muchas cosas y no hacer nada para lograrlo. Yo puedo tener muchos sueños o tener muchas convicciones, pero nunca ponerlas por obra, nunca vivir de acuerdo a esas convicciones. Entonces se diluye toda nuestra fe y termina siendo intrascendente. Pablo se refiere claramente a este punto. A veces nosotros nos llenamos de reglas y decimos como cristianos, no tenemos que hacer esto, no tenemos que hacer esto, no tenemos que hacer esto. Y creemos que por no hacer esas cosas, entonces ya estamos bien con Dios. Ya estamos haciendo nuestra parte y transformamos esos ritos, esos actos y les damos un valor religioso y un valor espiritual como que nos acercara a Dios. Pero los ritos y los ceremoniales no nos acercan a Dios. Lo que nos acerca a Dios es mi comunión con Cristo, es mi relación con Dios. Es el momento cuando yo dejo que la palabra del Señor empiece a cambiar mi vida. Cuando la Biblia me dice que yo debo hacer tal o cual cosa, entonces yo me quiero alinear a eso. Cuando la Biblia dice que yo tengo que apartarme del pecado, que hay cosas que no agradan a Dios y que yo no debería hacerlas. Entonces cuando yo entiendo eso y me empiezo a alinear para que intentar con toda mi fuerza y pedirle la gracia al Señor y pedirle la ayuda a Dios y que el Señor me ayude con su Espíritu Santo para poder alinearme y cumplir esa parte de que yo me aparte del pecado, entonces yo en ese momento estoy en la dirección de Dios. Y no tiene que ver con reglas, tiene que ver con el corazón y el espíritu de la palabra de Dios, que nos presenta ¿qué? Que el hombre es un pecador, que todos los seres humanos somos un pecador, que nuestros deseos naturales son dados al mal, que necesitamos que alguien intervenga en nuestra vida y transforme esos deseos pecaminosos, ¿verdad?, por el deseo de agradar a Dios. No es que seamos perfectos, no es que seamos santos y que tengamos una aureola en la cabeza, sino que tengamos el deseo permanente de agradar a Dios. Entonces viene la obra del Señor a través de Jesucristo cuando nosotros creemos en Él, perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, y ahora al comenzar nuestra vida cristiana tenemos que girarnos hacia Dios. De tal forma que los principios y los ideales que aparecen en la palabra del Señor sean mis ideales y sean los que yo guardo en la vida, los que yo guardo en mi forma de actuar. Entonces ese deseo, esa necesidad de querer agradar a Dios me va a conducir a apartarme de aquellas cosas que no son agradables al Señor y hacer aquellas cosas que me van a edificar. Entonces, cuando yo vengo o me congrego, participo de una congregación, escucho la palabra, participo de una iglesia, cuando eso es producto de mi necesidad del Señor, cuando eso es producto de mi deseo de agradar a Dios, entonces eso tiene muchísimo valor y nos sirve y nos aporta. Pero no es el acto, sino es la disposición del corazón. No es el acto en sí mismo, porque yo puedo ir todos los días a la iglesia, sentarme en la banca, en la primera banca, ¿verdad?, y no escuchar nada y no poner atención a nada, ¿verdad? Puedo hacerlo. Obviamente que la condición que el Señor nos habla a través de Pablo es que, claro, Dios quiere que yo me congregue, que yo asista a la iglesia, sea parte de una congregación. La Biblia dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. En otra parte dice que es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 años fuera de ella. Entonces siempre es útil y provechoso para nuestra vida el congregarnos. Pero el venir a la casa del Señor también dice en otra parte, acércate más para escuchar. Pon atención. El guardar tu palabra me hace bien. El guardar la palabra del Señor nos hace bien. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que el corazón del Evangelio no son las reglas. No se equivoque, eso es legalismo. Es pensar que guardando leyes estoy agradando a Dios. Lo que Dios quiere es que le rindamos nuestro corazón. Es que le rindamos nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros intereses. Que nuestro interés sea agradarle. Y que estemos dispuestos a ordenar nuestra vida de acuerdo a lo que enseña la Biblia para poder tener comunión con el Señor, para poder acercarme cada día a Dios y que mi fe vaya creciendo. El Evangelio no es algo que usted lo toma, lo tiene y ya está listo, no necesita nada más.
El Evangelio es una construcción, el Evangelio es un camino en el que usted en cada momento de la vida que va enfrentando, que son nuevos, que son situaciones distintas de acuerdo a la etapa de vida que cada uno lleva, que cada uno tiene o que cada uno está pasando, de acuerdo a esa etapa uno va enfrentando dificultades, problemas, nuevas condiciones, nuevas circunstancias, y ahí yo voy necesitando la ayuda del Señor, voy pidiéndole a Dios que me ayude, que me guarde, que me oriente, que me dirija, y el Señor empieza a orar en mí, cuando yo en realidad más que ser un religioso me transformo en un creyente de Jesucristo, cuando yo entiendo que mi fe en Cristo es lo más importante, lo que yo creo, no lo que otro piensa, lo que yo creo. Pero obviamente que eso que yo creo tiene que ser basado en quién es Dios, en quién es el Señor, no en quién yo creo que es. Y la forma de saber quién es Dios, de saber bien verdaderamente quién es Dios, quién es este ser supremo, ¿verdad?, que entregó su vida por mis pecados, que me ama aún entendiendo toda mi bajeza, mis dificultades, mi incompetencia, aún así Él me ama. ¿Quién es este Dios? Y la forma de conocerlo, Dios la ha establecido. Dios dejó su palabra, la Biblia, que es el mensaje de Dios para nosotros. Dios dejó para nosotros también la oración, el comunicarnos con Él, la seguridad de que yo cuando estoy orando estoy hablando con el Señor, entendiendo que Él responde mis peticiones, que Él me responde, no porque yo me autoconvenza, sino porque yo veo la mano del Señor actuar a mi favor. Por otra parte, Dios también ha establecido límites para nuestra vida, y en esos límites está el apartarnos de aquellas cosas que no son agradables al Señor. Ya lo decíamos semanas atrás, ningún cristiano tiene un carné, un salvoconducto para actuar y hacer cosas que son contrarias a Dios. No, eso no es así. Todos nosotros debemos someternos a Cristo y a sus principios, a su palabra verdadera. Debemos someternos al Señor y actuar como Dios quiere que yo viva. Quizás el apóstol Pablo, en el momento que le tocó vivir, para él era muy importante o era muy latente el tema de la ley. Hoy día nosotros no tenemos latente ese tema de la ley, quizás para nosotros es muy distante, muy lejano, pero sí tenemos una condición que nos asemeja, y es que hoy día existe mucha dificultad para lograr distinguir entre aquellas cosas que son fundamentales y aquellas cosas que son secundarias. Es lo que es realmente importante en mi vida cristiana y aquello que no es tan importante. A veces centramos nuestra fe en la apariencia, en cómo me visto, en ciertas actitudes, en ciertas imágenes, ¿verdad?, de que el cristiano debe ser de tal o cual forma, debe vestirse de tal o cual forma, debe hablar de tal o cual forma, ¿verdad? Y olvidamos el fondo. El fondo es Cristo. El fondo es Cristo en mi relación con Dios. Mientras yo no viva un evangelio en el que Cristo esté en el centro, entonces mi evangelio va a ser irrelevante. Yo le invito hoy día a que su fe se transforme en algo relevante en su vida. Yo le invito hoy día a que podamos comprender que la fe es lo que nos acerca a Dios, pero no la fe en cualquier cosa, no la fe como positivismo, no una fe mezclada, ¿verdad?, entre que le oro al Señor para que me vaya bien y después miro el diario y el horóscopo para ver si me va a ir bien. Hay una incongruencia, o confío en Dios o confío en el horóscopo, ¿verdad? Cuando le pido al Señor que Él me ayude, que Él me guarde, y después ando tocando todas las puertas para que alguien me ayude. Entonces, bueno, hay una incongruencia. ¿Estoy confiando en Dios o estoy confiando en las demás personas? ¿Qué hago? Entonces, como esos ejemplos que yo le planteo hoy día, es como decir, Señor, yo te quiero agradar, pero todavía hay cosas en mi vida que yo deliberadamente, sabiendo que no son agradables al Señor, las mantengo. Actitudes violentas, actitudes abusivas con otras personas. Eso, Dios no está agradado de ningún tipo de abuso, de ningún tipo de violencia. Dios no se agrada de ningún tipo de doble vida, donde yo actúo de una forma en una parte y de otra forma en otra parte. La Biblia plantea una forma de vivir y nos establece qué es bueno y qué es malo. Podríamos enumerar y decir todas las cosas que dice la Biblia, pero volveríamos al mismo problema, que es transformar todas estas acciones, ¿cierto?, en el fondo, en el objetivo. Pero aquí el Evangelio funciona de otra forma. El Evangelio, ¿cómo funciona? Yo vengo al Señor, reconozco mi necesidad de Cristo, le entrego al Señor mi vida y empiezo a buscarlo.
quiero agradar al Señor. ¿Y cómo quiero agradarlo? Voy a orar. ¿Cómo quiero agradarlo? Voy a leer la Biblia. Al leer la Biblia voy a descubrir lo que Dios pide de mí. Al orar voy a entender, ¿cierto? Voy a aprender a confiar en el Señor. Voy a poder reconocer cómo Dios actúa a mi alrededor, ¿verdad? Cómo Dios actúa en mi familia. Voy a presentarle al Señor mis dificultades, mis problemas, y el Señor va a empezar a actuar. Y por ese deseo que van a hacer en mi corazón de agradar al Señor, yo voy a empezar a congregarme, voy a empezar a querer participar, que las demás personas también conozcan al Señor, que me ha dado paz, que ha traído alegría a mi corazón, que se ha llevado mis vergüenzas, que se ha llevado mis culpas y me ha dado una nueva vida. Y yo voy a querer servir a este Señor glorioso, santo, bendito, ¿verdad? Entonces, pero lo importante es considerar que el centro del Evangelio es mi relación con Cristo, es mi relación con el Señor. Y esa relación no es como a mí se me antoje, sino es como la palabra establece quién es Dios, qué Él espera de mí. Eso lo dice la Biblia. Y sabe que es lo fundamental, que lo hemos dicho varias veces. Lo que Dios espera de mí es que yo hable con Él con sinceridad, que yo le cuente mi vida al Señor y le hable de mis preocupaciones, de mis necesidades con sinceridad. Que incluso le hable de mis debilidades con sinceridad. Pero también yo entienda y reconozca que para agradar a Dios debo poner un límite, una línea que me separa a mí de aquellas cosas que no son agradables a Dios. Y debo poner todo mi esfuerzo y buscar la ayuda de Dios para esa línea no traspasarla. Y reconocer entre aquellas cosas que deshonran a Dios, que son pecados, y reconocer aquellas cosas que agradan a Dios. Entonces yo le invito a que su fe, su forma de servir al Señor sea relevante. Y para que sea relevante, para que sea vital, para que sea importante en su vida, tenemos que poner nuestro mayor esfuerzo en agradar a Dios. ¿Desea usted agradar al Señor? ¿Desea usted conocer a este Cristo maravilloso que cambia la vida, que cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar? Entonces yo le invito a que usted hable con Dios con sinceridad, a que le converse al Señor su vida, a que le entregue al Señor su vida y haga en su existencia, en su vida, en su manera de vivir este ideal, que lo ponga en el centro, agradar a Dios. Yo deseo agradar a Dios. No nos olvidemos, a Dios no lo podemos agradar de cualquier forma. A Dios debemos agradarlo de la manera que Él ha establecido. Él es Dios. Él nos creó. Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras maldades. Él bajó del cielo, de su trono de gloria, y se humanó para morir por nuestros pecados. Aún nosotros, no siendo los mejores, e incluso siendo los peores, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos amó. Y nos ha mostrado su gran amor, no para que nosotros sigamos viviendo igual, sino para que ahora nosotros comencemos a vivir esta nueva vida en Cristo. Que Dios le bendiga. Oremos al Señor. Le alabamos, Señor, por su gran amor y misericordia, por este día que nos da. Muchas gracias, Señor. Le pido que usted bendiga su palabra en nuestros corazones, que nos ayude a poder retenerla. Ayúdenos a entender, Señor, que no son los ritos, que no son los ceremoniales, que no son, Dios mío, ninguna práctica religiosa lo que nos acerca o nos hace cristianos. Ayúdenos a reconocer que la fe, el confiar en usted, el creer en usted, el entregarle nuestra vida, el querer agradarle continuamente, ese es el centro, Señor, de nuestra relación, de este pacto glorioso, de esta maravillosa oportunidad que usted nos da de ser sus hijos. Ayúdenos, Dios mío, a poder apartarnos de aquellas cosas que a usted no le agradan, a poner el centro en la mirada, poner la mirada en el centro, en lo correcto, Señor, en lo que usted espera, en lo que usted desea de nosotros. Ayúdenos, Señor, a entenderlo, a ponerlo por obra, a practicarlo en nuestra vida. No somos nada sin usted, Señor. Ayúdenos, queremos agradarle. Es nuestro deseo agradarle. Ayúdenos, Señor, en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones. Ayúdenos, Señor, a agradarle, a buscarle, a servirle. Muchas gracias, Señor. Bendiga a todas las personas que en esta hora han escuchado su palabra. Ayúdenos a que nuestra fe sea relevante, a que el servirle, Señor, a usted sea algo importante en nuestra vida y no algo secundario. Ayúdenos a estar dispuestos, Señor, a poder someternos, a alinearnos, Dios mío, a lo que usted desea de nosotros. Le alabamos, Señor. Muchas gracias. Bendiga nuestras vidas y así a todas las personas que han participado de este culto. Le imploro su bendición, Señor, por misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias.
en la casa de mi Padre, mansión de muchísimas. El creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, inmundes atendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, nos ayude el Señor a retenerla y a poder ponerla por obra. Es muy necesario que hoy día volvamos nuestra mirada al Señor, que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón, porque Él es el único que nos puede ayudar. Somos frágiles criaturas y en este tiempo lo hemos entendido mejor que nunca. Necesitamos a Dios, necesitamos el poder del Señor sobre nuestras vidas guardándonos. Necesitamos la obra del Señor, perdonando nuestros pecados, nuestras maldades. Por lo tanto, yo le invito a que usted busque al Señor, a que usted se encuentre con Dios, a que usted hable con Dios en oración y le cuente al Señor su vida. Nos alegramos de que nos haya acompañado en esta transmisión, nos alegramos de que esté junto a su familia, que Dios le bendiga, que el Señor le fortalezca. Le dejamos cariñosamente invitado para el próximo sábado a las 19 horas en una nueva transmisión de la Iglesia de Dios Pentecostal de Payaco y por supuesto también para el próximo martes a las 21:15 horas. Deseamos que Dios bendiga su vida. Si usted quiere comunicarse con nosotros, están apareciendo nuestras redes sociales, ¿verdad?, en pantalla. Usted puede escribirnos, puede comunicarse con nosotros. Queremos orar por usted, queremos orar por su familia, queremos que Dios bendiga su vida. El Señor le ayude, el Señor bendiga su hogar, le fortalezca, le guarde. El Señor le prospere y le bendiga a Dios grandemente. Es nuestro deseo. Nuestro deseo es que podamos llegar con la palabra de Dios a su hogar, podamos llegar con la palabra del Señor a su familia y que usted pueda conocer a este Dios amoroso, glorioso, bendito, que siempre está dispuesto a ayudarnos. Dios le bendiga, el Señor le guarde. Le invitamos, aún quedan algunas alabanzas por escuchar, y acompáñenos hasta el final. Le invitamos y suscríbase a nuestro canal también, para que le lleguen las notificaciones de cuando estamos realizando las transmisiones con la ayuda del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde y muy buenas noches. Bienaventurado, contento, feliz, afortunado, esperanzado, satisfecho, dichoso. Dichosos son los que tienen sed, dichosos son los que quieren pan, dichosos son por poseer lo que no se ve. Dichosos son los que buscan paz, los que lloran y quieren cerezar por recibir mejores riquezas. Y los peces
perseguidos que buscan justicia, que van por la senda sin compañía. Heredarán una tierra mejor, serán consolados y verán a Dios. Alégrense por ser llamados hijos de Dios. Alégrense por ser la luz sobre la mesa. Alégrense por ser buena tierra, por ser mensajeros de noticias buenas. Alégrense de esta fe verdadera que alimenta y consuela. Dichosos son los que esperan ver los tiempos malos desaparecer y descansan de sus fatigas en el gozo de creer. Y los perseguidos que buscan justicia, que van por la senda sin compañía, heredarán una tierra mejor, serán consolados y verán a Dios. Alégrense por ser llamados hijos de Dios. Alégrense por ser la luz sobre la mesa. Alégrense por ser llamados hijos de Dios. Alégrense por ser la luz sobre la mesa. Alégrense por ser buena tierra, por ser mensajeros de noticias buenas. Alégrense de esta fe verdadera que alimenta y consuela. Alégrense por ser buena tierra, por ser mensajeros de noticias buenas. Alégrense de esta fe verdadera que alimenta y consuela. Dichosos son los que ven lo que no se ve. Dichosos son los que escuchan la voz de Jesús. Prueba de mi amor, mira al Calvario. Si quieres prueba de mi amor, mira mis manos. Si quieres prueba de mi amor, mira mi costado. Mira mis pies, mira mi frente ensangrentada. Porque te amo, porque te amo, porque te amo como nunca nadie me amará jamás. Porque te amo, porque te amo, porque te amo como nunca nadie te amará jamás.
pude dejarte perecer en tus pecados, pude dejarte cosechar lo que has sembrado, pude dejarte sin amor, sin ser amado, pero ya ves, morí por ti porque te amo, porque te amo, porque te amo, porque te amo como nunca nadie te amará jamás, porque te amo, porque te amo, porque te amo como nunca nadie te amará jamás. Porque te amo, llamaré siempre a tu puerta y escucharás siempre mi voz tierna y amante. Si tú me abres, yo entraré para saciarte la sed de tu alma, solo mi amor puede apagarte. Porque te amo, porque te amo, porque te amo como nunca nadie te amará jamás. Porque te amo, porque yo te amo, porque te amo como nunca nadie te amará jamás.